Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirán: ¿y por qué no lo habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Las lecturas de este día, que es un sábado del tiempo ordinario de la vida de la Iglesia en la semana octava, la verdad es que nos vienen bien, porque hablan de sabiduría y de autoridad. Y en una escuela como esta, dejar que la palabra del Señor venga a nosotros y suscite ese deseo que está en el alma, el deseo de la sabiduría, como dice la Escritura: siendo aún joven, deseé la sabiduría con toda el alma. De alguna forma esta es una intuición que todo educador tiene cuando sale al aula, que en el corazón del alumno, en el alma del alumno, hay un deseo, a veces no consciente, pero un deseo secreto de sabiduría. Sabiduría, que es algo más que saberes. Sabiduría, que va más allá de los conocimientos y las destrezas. Sabiduría, que es una síntesis sorprendente entre el saber de la razón, las razones del corazón, afectos, emociones, deseo vivo, la experiencia acumulada y ese secreto último de cada corazón humano, que es saberse a imagen y semejanza del Dios viviente. Así, la sabiduría va poco a poco apareciendo en el alma humana. Quizás primero como deseo no conocido, luego como deseo poco a poco conocido y reconocido, a medida que crecemos y avanzamos, como sabiduría que se hace experiencia y poso y que nos va permitiendo una manera de conocer, de abordar la realidad, de enfrentarnos a los asuntos y de intervenir a través de la decisión y de la acción en el transcurrir de la historia humana. Jesús tiene un coloquio con los escribas y fariseos en el Evangelio, y ellos también desean saber. Pero aquí aparece ese filo de la navaja de los deseos del corazón, también de la sabiduría, cuando la sabiduría, como tantas dimensiones de la existencia, se confunden con apariencia, se confunden con algún tipo de imagen o ídolo a los que el corazón se apega. De alguna manera, el diálogo que mantiene Jesús en el Evangelio con aquellos que tienen curiosidad, que preguntan, que quieren saber, es un asunto permanente, pero que quizás en nuestra época adquiere un singular dramatismo. Y es la confusión entre sabiduría y opinión pública. La confusión entre el avance del corazón que experimenta, que conoce, que ama, que hace y que así en síntesis va adquiriendo sabiduría,
y la cultura dominante. Y la opinión pública, que tantas veces incluso nos intimida y hace que aquello que va suponiendo el pozo de la sabiduría, cuando tiene que ser expresada, cuando tiene que aparecer en la plaza pública, el miedo a la cultura dominante, al qué dirán, al rechazo que pensamos que puede suponer nuestro pequeño saber ante los poderosos medios que articulan, que proclaman, que manipulan la opinión pública, hace que, queridos amigos, profesores y aquellos que queréis serlo, educadores de aula o educadores en la vida familiar o en la vida de la comunidad cristiana, tengamos un reto sorprendente. Un reto que parte de una acción de gracias, el saber que en el fondo del corazón humano hay un deseo de sabiduría. El saber que nuestro Dios ha salido al paso de nuestra vida para, en un acto de revelación, comunicarnos su secreto y el secreto de la existencia. Pero también el saber que hay una oposición, que hay una manipulación, que hay un rechazo de la sabiduría en los saberes aparentes, en la cultura dominante, en la opinión pública o publicada que recoge de aquí y de allá en propuestas solo superficiales del secreto del corazón y de la historia de los hombres. Por eso, queridos amigos, en nuestra búsqueda de la sabiduría, en nuestro combate también por la sabiduría, contamos con una palabra de autoridad. Autoridad, la otra expresión que podemos guardar en el corazón que la palabra de Dios nos ofrece hoy en esta liturgia de alabanza. Autoridad también es una palabra, un concepto, una experiencia que rechina en el momento cultural actual, en el que quizás predomina más la autonomía que la autoridad. Y pensamos que incluso pueden estar reñidas o enfrentadas, cuando nuestra propia experiencia, nuestra propia sabiduría acogida y compartida nos dicen que una verdadera autonomía no solo no está reñida con la autoridad, sino que la precisa. Que la autoridad verdaderamente nos ayuda a crecer, que el reconocimiento de una propuesta de verdad profesada y confesada abre nuestro corazón a la sabiduría, que la autoridad y la sabiduría son verdaderamente antídotos del poder que manipula las conciencias, poder que se presenta disfrazado de supuestas propuestas de autonomía personal, de derechos y libertades, pero que esconden una propuesta de poder imperialista. Por eso, amigos, el poder participar en una institución educativa que ama la sabiduría, el querer aprender a ser maestros, reconociendo que solo se es maestro, es decir, una persona que tiene autoridad ante los alumnos y así les ayuda a ser más, a crecer, a avanzar en conocimientos, destrezas, pero sobre todo en una sabiduría que es síntesis de saberes y vivires. Qué alegría poder participar en una institución que sabe que solo se puede ser maestro siendo ministro, que solo se puede ayudar a otros a crecer viviendo la propia profesión como vocación, el propio ejercicio de la autoridad que la profesión da como un ministerio, como un servicio, como un crecimiento hacia abajo, para dejar que sea la sabiduría
la que resplandezca. Que la autoridad que viene de lo alto y la sabiduría que buscamos porque nos precede ya como una huella en nuestra propia alma, sean para todos vosotros, queridos amigos y amigas, un santo y seña, un ideal de vida, una ocasión para trabajar, para compartir, para avanzar en vuestro camino de ser docentes, maestros que han descubierto que su tarea en la sociedad es un ministerio, es un servicio para el bien común.